Maya, estamos aquí para hablar sobre una enfermedad que es la diabetes. Básicamente, para empezar, quisiéramos saber qué es la diabetes. La diabetes es un trastorno crónico e irreversible hormonal o endocrino que altera la parte de lo que es la glucosa en la sangre. Por eso es que los pacientes diabéticos, su primer diagnóstico se lo hace es a través de la glucosa. La glucosa se encuentra elevada, ellos en los exámenes en laboratorio. ¿Cuáles son, los niveles de glucosa que debería tener una persona normal, que no sea diabética? Comúnmente el rango está en menos de 110. Hay varios criterios que se dan en la diabetes, por ejemplo una glucosa en ayunas, es decir, sin comer mayor a 126, te predispone como criterio de diabético, o una glucosa al azar después de haber comido, 2 horas después de haber comido, mayor a 200 de azúcar, eres sospechoso de diabetes. Okay. ¿Cuántos tipos de diabetes existen? Existen varios tipos de diabetes, pero para estudios se los ha clasificado en una diabetes tipo 1 y tipo 2. ¿Cuáles son las causas que provocan este problema metabólico? Ya, por ejemplo, en la diabetes tipo 1, hay un causal. El problema es que el páncreas tiene unas células que se llaman células beta. Las células beta generan insulina. ¿Qué pasa en la diabetes tipo 1? Estas células están destruidas. Entonces, ¿qué va a pasar? Al no haber secreción de insulina, no hay nadie quien regule el azúcar en la sangre y se eleva. Por eso es que a la diabetes tipo 1 se le denomina diabetes insulino dependiente, porque no tienen insulina. ¿Ya? ¿Y qué pasa con estos pacientes? Tú le pones insulina para regular su azúcar. Y en cambio, en la diabetes tipo 2, estos pacientes al inicio de su enfermedad, ellos hacen un aumento de la insulina, tienen demasiada insulina en el cuerpo. Pero ¿qué pasa? Ese aumento de insulina desgasta las células y disminuye la insulina en el organismo. ¿Y qué pasa? Al no haber mucha insulina, termina decayendo y no regulan el azúcar. Por lo tanto, estos pacientes comúnmente al inicio toman medicación oral para controlar el azúcar, pero a veces pueden estar combinados con insulina. Por eso es que la clasificación insulino dependiente y no insulino dependiente como quedó a un lado, porque también el diabético tipo 2, si no se controla con medicamentos orales bien, va a terminar utilizando insulina. ¿Cuáles son los principales síntomas que permiten diagnosticar esta enfermedad? Ya, en cuanto a los síntomas de la diabetes, vas a tener las 3P, le dicen: la poliuria, polidixia y polifagia. La poliuria es que el paciente comienza a orinar mucho. La polidixia tiene mucha sed. Y la polifagia quiere decir que el paciente quiere comer. Esto es, comienza a aumentar de peso el paciente por esto. En algunos pacientes al inicio aumentan de peso y luego comienzan a disminuir de peso. Y ahí se lo diagnostican. Esa es otra pregunta. ¿Qué estragos causa a largo plazo? Por ejemplo, hay varias complicaciones que tienen la diabetes. Hay la parte de las complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Las complicaciones agudas de la diabetes tienes 3. Una es que se le baje el azúcar al paciente, la hipoglicemia, que es grave, donde no la tratas enseguida es grave, el paciente se te puede morir. Y las otras 2 son por un azúcar demasiada alta. A veces hacen 500, 600 de azúcar y son pacientes comúnmente mal controlados. Generan 2 patologías: la cetoacidosis diabética y generan el coma hiperosmolar. En ambos casos los pacientes están noqueados por aumento del azúcar. ¿La complicación más frecuente que produce pérdida de la visión en un paciente diabético? En el diabético comúnmente la retinopatía diabética, la retina es la que se afecta. Comúnmente está dado varios parámetros en la lesión de retina. Por ejemplo, a veces solo inicia con exudado. Exudado es un proceso inflamatorio que genera líquido, y al generar el líquido produce inflamación en la retina. También se generan el edema que dijimos, y también se generan microaneurismas, o sea, pequeñas dilataciones. Y también hay en la retina, como está bien vascularizada, hay bastantes vasitos, ¿verdad? Aparte de los microaneurismas puede haber oclusiones
a ese nivel. Entonces la retina es el órgano más afecto en cuanto a la parte de la visión. Ok. La diabetes es curable. ¿Cuáles son los tratamientos que se usan actualmente? La diabetes, como decíamos al inicio de la conversación, en la entrevista, la diabetes no es curable, es tratable, ¿ya? Tú tienes diabetes, naces de diabético y mueres diabético. Lo que tú evitas al tomar la medicación es que te den las complicaciones de las cuales hablamos, una complicación aguda, una complicación crónica. Las complicaciones a largo plazo, ¿verdad?, que también van de la mano, es que te genera insuficiencia renal, te puede generar también el pie diabético. ¿Has visto esos pies diabéticos así que están como podridos, le cae gangrena? Es debido a una complicación crónica por descuidos en el azúcar. Comienzan a hacer mala vascularización, mala circulación, y ahí sí ese tejido se muere y las bacterias actúan ahí. Esas complicaciones así crónicas, largas, son difíciles de tratar, inclusive a veces terminan con la amputación del pie del paciente. Okay. ¿Qué nuevos hábitos alimenticios debe tomar una persona diabética para... La persona diabética, como digo, a veces piensa la persona diabética que tiene que tener un régimen estricto, pero todo paciente debe tener un consumo normal de grasas, de azúcar y de proteínas. Por lo tanto, el diabético sí no puede para nada azúcar, jugos, eso se le prohíbe, pero él puede llevar una dieta regulada. Y comúnmente se acompaña el diabético de estos edulcorantes. Se han escuchado stevia, esplenda, todo eso son edulcorantes que endulzan o le ponen un sabor dulce a algo, pero no es azúcar, y por lo tanto no altera el azúcar del diabético y llevan una vida buena. Okay. Acerca de las personas diabéticas que deben inyectarse insulina, ¿perjudica este tratamiento de alguna manera el cuerpo o es totalmente beneficioso? Es totalmente beneficioso por lo que hablamos al inicio también de la charla. Si tú tienes un azúcar alta, esa azúcar alta tarde o temprano va a terminar en el riñón. Y si el riñón filtra demasiada carga, es más o menos como que yo te pusiera a ti a cargar un camión en azúcar, si tienes 500 de azúcar. Tarde o temprano tú vas a decaer o desvanecer. Lo mismo le pasa al riñón. El riñón puede producir un daño, genera una insuficiencia renal y te afecta. En cambio, si tú estás con insulina o estás con el antidiabético oral, tranquilamente vas a controlar tu azúcar con una dieta también. Y la última pregunta sería que si la diabetes en general acorta la vida de las personas a pesar de los tratamientos o no. El diabético, al tener una enfermedad como cualquiera, tú tienes una gastritis, tu gastritis te limita a no comer ciertas cosas. Ají, en el caso de la diabetes, te limita a ¿qué? A no comer azúcares. Pero a veces la gente piensa que no solamente es azúcares, sino que hay grasas. Las grasas también tienes que disminuir y comerlas de acuerdo a una dieta. Por eso es importante cuando tú llevas tu control, tu regulación, lo llevas con el endocrinólogo y el nutricionista, para que el nutricionista te ponga una dieta de acuerdo a tu peso y vaya regulando eso. Y el azúcar y las grasas, todas se terminan metabolizando en el hígado y la grasa termina siendo azúcar al último. Por eso que tienes que llevar un control estricto en tu dieta. ¿Qué pasa a veces en la parte de la dieta y qué consejo le daríamos a las personas? Que cuando una persona diabética esté mareada, no inyectarle insulina, tienen que hacerle el control de azúcar, porque el mareo, el dolor de cabeza o la sensación de que se duermen puede a veces ser glicemia alta, o sea azúcar alta, o puede ser azúcar baja. E imagínate que tú le pones a alguien que tiene 50 de azúcar y le mandas insulina, lo terminas de matar, que sí ha pasado. Ya, el mismo familiar lo mata al paciente. Bueno, doctora, muchas gracias por su tiempo, por despejar nuestras dudas acerca de la diabetes y gracias porque de esto van a aprender muchos estudiantes. Listo.